Los cuerpos tenían que ser extraordinariamente frescos, dado que una ligera descomposición del tejido cerebral hacía imposible que la reanimación fuese perfecta. En efecto, el mayor problema estaba en el obtener cadáveres suficientemente frescos. West había tenido experiencias horribles durante sus investigaciones secretas en la universidad con cadáveres de dudosa calidad. Las consecuencias de una animación parcial o imperfecta eran mucho más horrendas que los fracasos totales, y los dos teníamos recuerdos pavorosos de este tipo de resultados. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja deshabitada de Meadow Hill, Arkham, no habíamos dejado de sentir una recóndita amenaza, y West, aunque en casi todos los sentidos de un autómata frío, científico rubio y de ojos azules, confesaba a menudo con un estremecimiento que le parecía que era víctima de una furtiva persecución. Tenía la impresión de que lo seguían, ilusión psíquica debida a sus nervios trastornados y aumentada por el hecho innegablemente perturbador de que al menos uno de nosotros tres ejemplares reanimados aún permanecía vivo. Se trataba de un ser espantoso y carnívoro, el cual seguía encerrado en una celda acolchada de Sefton. Había otro, además, el primero, cuyo exacto destino nunca llegamos a saber. Tuvimos bastantes Tuvimos bastante suerte con los ejemplares de Bolton, mucha más que con los de Arkham. Aún no hacía una semana que estábamos instalados cuando nos apoderamos de una víctima de accidente la misma noche de su entierro, y conseguimos que abriese los ojos con una expresión asombrosamente lúcida. Antes de que fallara la solución, había perdido un brazo. De haber tenido el cuerpo íntegro, tal vez habríamos tenido más suerte. Entre esa fecha y el siguiente mes de enero realizamos 3 ensayos más. Uno fue un fracaso total. En otro obtuvimos un claro movimiento muscular. En cuanto al tercero, el resultado fue estremecedor. Se levantó por sí solo y emitió un sonido gutural. Luego vino un periodo de mala suerte. Descendió el número de entierros, y lo que se efectuaban eran de ejemplares demasiado enfermos o mutilados para poderlos aprovechar nosotros. Seguimos la pista a todos los defunciones, circunstancias en que éstas acaecían con un cuidado sistemático. Una noche de marzo, sin embargo, conseguimos inesperadamente un ejemplar que no provenía de la fosa común. El puritanismo imperante de Bolton tenía prohibida la práctica del boxeo, lo que no dejaba de tener las lógicas consecuencias. Los combates mal dirigidos entre los obreros eran cosa corriente, y de vez en cuando tratan de fuera tratan de fuera algún campeón profesional de escasa categoría. Esa noche de finales de invierno habían celebrado un combate de ese tipo, evidentemente con desastrosas consecuencias, ya que vinieron a buscarnos dos polacos asustados, suplicándonos en un lenguaje casi incoherente que atendiésemos un caso muy secreto y desesperado. Los seguimos hasta un cobertizo abandonado, donde todavía queda un grupo de espectadores extranjeros observando asustados un cuerpo negro que yacía también en el suelo. En el combate se había enfrentado Kit O'Brien, un joven torpe y ahora tembloroso, con una nariz canchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el betún de Harlem. El negro había sido noqueado, y tras un breve examen nos percatamos de que no se recuperaría. Era un ser repugnante, con pinta de gorila, unos brazos anormalmente largos que me parecían de manera inevitablemente patas anteriores, y una cara de irremediablemente hacía pensar en los secretos incognoscibles del Congo. En las llamadas de Tam Tam, bajo una luna misteriosa, el cuerpo debió de tener peor aspecto en vida, pero el mundo contiene muchas fealdades. Aquella gente despreciable estaba asustada, ya que no sabían que podía exigirles la ley si el caso llegaba a divulgarse, y se sintieron agradecidos cuando West, a pesar de mis involuntarios estremecimientos, se ofreció a encargarse del cuerpo en secreto, pues que conocía muy bien sus intenciones. Había una luna resplandeciente sobre el paisaje sin nieve, pero vestimos el cadáver y lo llevamos a casa entre los dos por las calles desiertas y el campo. De la misma manera que transportamos un cadáver parecido a una horrible noche en Arkham, nos dirigimos a casa por el campo de atrás. Entramos al ejemplar por la puerta trasera, lo bajamos el sótano y lo preparamos para nuestro experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era absolutamente considerable, aunque habíamos calculado nuestro recorrido de forma que no nos tropezamos con el guardia que hacía ronda por aquel distrito. El resultado fue enojosamente decepcionante. Con su aspecto horrendo, nuestra presa fue totalmente insensible a todas las soluciones que inyectamos en su negro brazo, de manera que como se avecinaba peligrosamente la hora del amanecer, hicimos lo mismo que con los demás. Los llevamos a rastras por el prado hasta la franja del bosque próximo al cementerio de
enterramientos anónimos y lo enterramos allí en la mejor sepultura que la helada tierra nos permitió. La fosa no era demasiado honda, ya que era tan buena como la del ejemplar anterior, aquel que se había levantado y había proferido un grito. A la luz de nuestras linternas oscuras lo cubrimos cuidadosamente con hojas y ramas secas. Seguro que la policía no lo descubriría jamás en un bosque tan oscuro y espeso. Al día siguiente me sentí sobresaltado, ya que un paciente me trajo la noticia de que se sospechaba que había celebrado un combate y que había muerto alguien. West tenía otro motivo de preocupación. Por la tarde lo habían llamado para que atendiese un caso de que acabó de forma amenazadora. Una italiana se había puesto histérica porque se le había extraviado el hijo, un chiquillo de 5 años que había desaparecido por la mañana y no había vuelta para comer y presentaba síntomas sumamente alarmantes dado que sufría del corazón. Era un histerismo estúpido, ya que el chico se había escapado más de una vez, pero los campesinos italianos son extraordinariamente supersticiosos y esta mujer parecía tan angustiada por los suspicios como por los hechos. Hacia las 7 de la noche y la mujer falleció y su frenético marido armó un escándalo espantoso, empeñado a matar a West, a quien culpaba furiosamente de no haber salvado la vida. Los amigos se sujetaron cuando lo vieron sacar un cuchillo, pero West se marchó en medio de inhumanos alaridos, maldiciones y juramentos de venganza. En su último dolor, el hombre parecía haberse olvidado de su hijo, que aún no había vuelto. Entrada ya la noche, se habló de buscarlo en el bosque, pero la mayoría de los amigos de la familia se ocuparon de la difunta y del vociferante marido. Total, la tensión nerviosa a que se vio sometido West fue sin duda tremenda. El pensar en la policía y en el italiano lo abrumaba tremendamente. Nos retiramos a descansar alrededor de las 11, pero yo no dormí bien. Bolton contaba con un cuerpo de policía sorprendentemente eficaz pese a ser un pueblo pequeño, y yo no paraba de pensar en el escándalo que se provocaría si se llegaba a descubrir lo sucedido la noche anterior. Podía significar el fin de nuestro trabajo en la localidad y tal vez la cárcel para los dos. Me perturbaba los rumores que corrían acerca del combate de box. Pasaba las 3, el resplandor de la luna me dio en los ojos, pero me volví sin levantarme a cerrar la persiana. Luego sonaron unos golpes enérgicos en la puerta de atrás. Permanecí inmóvil, algo aturdido. Poco después oí a West llamar a mi puerta. Estaba en bata y zapatillas y tenía en las manos un revólver y una linterna eléctrica. Al ver el revólver comprendí que pensaba más en el enajenado italiano que en la policía. Será mejor que bajemos los dos, susurró. No estaría bien no contestar. Simplemente posiblemente sea un paciente. Sería muy propio de uno de esos idiotas llamar por la puerta de atrás. Así que bajamos los dos silenciosamente, con un temor en parte justificado y en parte debido solo al misterio de las primeras horas de la madrugada. Volvieron a llamar un poco más fuerte. Al llegar a la puerta corrí el cerrojo cautelosamente y abrí de par en par al revelarnos la luz de la luna, la figura que teníamos delante. West hizo algo muy extraño. A pesar del evidente peligro de atraer sobre nuestras cabezas la temida investigación policial, cosa que felizmente evitamos por el relativo aislamiento de nuestra casa, mi amigo súbita, acelerada e innecesariamente vació las 6 recámaras de su revólver sobre nuestro nocturno visitante, porque no se trataba del italiano ni de la policía. Recortándose horrendamente contra la luna espectral, había un ser gigantesco y deforme, sorprendentemente salvo en las pesadillas. Era una apariencia de ojos vidriosos, negra y casi a 4 patas, cubierta de hojas, ramas y barro, sucia de sangre coagulada, la cual revelaba entre sus dientes relucientes una cosa cilíndrica, terrible, blanca como la nieve, que terminaba en una mano diminuta. El aullido del muerto. El grito de un muerto fue lo que me hizo concebir aquel intenso espanto hacia el doctor Herbert West, espanto que apañó los últimos años de nuestra vida en común. Es natural que una cosa como el grito de un muerto produzca espanto, ya que evidentemente no se trata de un suceso agradable ni ordinario, pero yo estaba acostumbrado a esta clase de experiencias. Por tanto, lo que me afectó en ese momento fue cierta circunstancia especial. Quiero decir que no fue el muerto lo que me asustó. Herbert West, de quien yo era compañero y ayudante, poseía intenciones científicas muy desviados de la rutina habitual de un médico de pueblo. Esa era la razón por la que al establecer su consulta en Bolton había escogido
misteriosa casa próxima del cementerio. Dicho brevemente y sin paliativos, el único interés absorbente de West consistía en el estudio secreto de los fenómenos de la vida y de su culminación, encaminados a reanimar a los muertos, inyectándoles una solución estimulante. Para llevar a cabo estos macabros experimentos era preciso estar constantemente previstos de cadáveres humanos muy frescos, porque aún la más mínima descomposición daña la estructura del cerebro humano. Y descubrimos que el preparado necesitaba una composición específica según los diferentes tipos de organismos. Matamos docenas de conejos y cobayas para tratarlos, pero esta vía no nos llevó a ninguna parte. West nunca había conseguido plenamente su objetivo porque nunca había podido disponer de un cadáver suficientemente fresco. Necesitaba cuerpos cuya vitalidad hubiese cesado muy poco. West nunca había conseguido plenamente su objetivo porque nunca había podido disponer de un cadáver suficientemente fresco. Necesitaba cuerpos cuya vitalidad hubiera cesado muy poco antes, cuerpos con todas las células intactas, capaces de recibir nuevamente el impulso hacia esa forma de movimiento llamado vida. Había esperanzas de volver perpetuas esta segunda vida artificial mediante repetidas inyecciones, pero habíamos investigado que una vida natural ordinaria no respondía a la acción. Para infundir movimiento artificial debía quedar extinguida la vida nocturna. Los ejemplares debían ser muy frescos, pero estar auténticamente muertos. Habíamos empezado, West y yo, la pavorosa investigación siendo estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arkham, profundamente convencidos desde un principio del carácter absolutamente mecanicista de la vida. Eso fue 7 años antes. Sin embargo, él no parecía haber envejecido ni un día. Era bajo, rubio, de cara afeitada, voz suave y con gafas. A veces había algún destello de sus fríos ojos azules que delataban el duro y creciente fanatismo de su carácter, efecto de sus terroríficas investigaciones. Nuestras experiencias habían sido a menudo espantosas en extremo, debidas a una reanimación defectuosa al galvanizar aquellos grumos de barro de cementerio en un movimiento morboso, insensato y anormal, merced a diversas modificaciones de la solución vital. Uno de los ejemplares había proferido un alarido escalofriante, otro se había levantado violentamente, nos había derribado dejándonos inconscientes, se había oído enloquecido antes de que lograran cogerlo y encerrarlo tras los barrotes del manicomio, y un tercero, una monstruosidad nauseabunda y africana, hijo de maldito Lovecraft, había surgido de su poco profunda sepultura y había cometido una monstruosidad. Wes había tenido que matarlo a tiros. No podíamos conseguir cadáveres lo bastante frescos como para que manifestasen algún vestigio de inteligencia al ser reanimados, de manera que inevitablemente creábamos horrores indescriptibles. Era inquietante pensar que unos de nuestros monstruos, o quizás dos, aún vivían. Tal pensamiento nos estuvo atormentando de manera vaga, hasta que finalmente Wes desapareció en circunstancias espantosas. Pero en la época del alarido en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, nuestros temores estaban subordinados a la ansiedad para encontrar ejemplares extremadamente frescos. Wes se mostraba más ávido que yo, de forma que casi me parecía que miraba con codicia el físico de cualquier persona viva y saludable. Fue en julio de 1910 cuando empezó a mejorar nuestra suerte en lo que ejemplares se refiere. Yo me había ido a Illinois a hacerles una larga visita a mis padres y a mi regreso encontré a Wes en un estado de singular euforia. Me dijo excitado que casi con toda probabilidad había resuelto el problema de la frecuencia de los cadáveres, abordándolo desde un ángulo enteramente distinto, el de la preservación artificial. Yo sabía que trabajaba en un preparado nuevo, sumamente original, así que no me asombró que hubiera proporcionado resultado, pero hasta que me hubo explicado los detalles me tuvo un poco perplejo sobre cómo podía ayudarnos dicho preparado en nuestro trabajo, ya que el enojoso deterioro de los ejemplares se debía ante todo el tiempo transcurrido hasta que caía en nuestras manos. Esto lo había visto claramente West, según me daba cuerda ahora. El crear un compuesto embalsamador para uso futuro, más que inmediato, por si el destino le proporcionaba un cadáver muy reciente y sin enterrar, como nos había ocurrido años antes con el negro aquel en Bolton tras el combate de boxeo. Pero por último, el destino se nos mostró favorable, de forma que en esta ocasión logramos tener el laboratorio secreto del sótano.
Un cadáver cuya corrupción no había tenido posibilidad de empezar aún. West no se atrevía a predecir qué sucedería en el momento de la reanimación, ni si podíamos esperar una revivificación de la mente y la razón. El experimento marcaría un hito en nuestros estudios, por lo que había conservado este nuevo cuerpo hasta mi regreso, a fin de que compartiésemos los dos el resultado de la forma acostumbrada. West me refirió cómo había obtenido el ejemplar. Había sido un hombre vigoroso, un extranjero bien vestido, que se acababa apear del tren y que se dirigía a las fábricas textiles de Boston y a resolver unos asuntos. Había dado un largo paseo por el pueblo y al detenerse en nuestra casa a preguntar el camino de las fábricas había sufrido un ataque al corazón. Se negó a tomar un cordial y cayó súbitamente muerto un momento después. Como era de esperar, el cadáver le pareció a West como caído del cielo. En su breve conversación, el forastero le había explicado que no conocía a nadie en Bolton y tras registrarle el bolsillo después averiguó que se trataba de un tal Robert Levitt de St. Louis, al parecer sin familia, que pudiera hacer indicaciones sobre su desaparición. Si no lograba devolverlo a la vida, nadie se enteraría de nuestro experimento. Solíamos enterrar los despojos en una espeja franja de bosque que había entre nuestra casa y el cementerio de enterramientos anónimos. En cambio, si teníamos éxito, nuestra fama quedaría brillante y perpetuamente establecida, de manera que West había inyectado sin retraso en la muñeca del cadáver el preparado que lo mantendría fresco hasta mi llegada. La posible debilidad del corazón, que a mi juicio haría peligrar el éxito de nuestro experimento, no parecía preocupar demasiado a West. Esperaba conseguir al fin lo que no había alcanzado hasta ahora: reavivir la chispa de la razón y devolverle la vida, quizás a una criatura normal, de manera que la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y yo nos encontrábamos en el laboratorio del sótano contemplando la figura blanca inmóvil bajo la luz cegadora de la lámpara. El compuesto embalsamador había dado un resultado extraordinariamente positivo, pues al comprobar complacido el cuerpo robusto que llevaba 2 semanas sin que sobreviviese la rigidez, pedí a West que me dijese garantías de que estaba verdaderamente muerto. Me las dio en el acto, recordándome que jamás administrábamos la solución reanimadora sin una serie de pruebas minuciosas para comprobar que no había vida, ya que en caso de subsistir el menor vestigio de vitalidad original, no tendría ningún resultado. Cuando West se puso a hacer todos los preparativos, me quedé impresionado ante la enorme complejidad del nuevo experimento. Era tanta que no quiso confiar el trabajo a otras manos que las suyas, y tras prohibirme a tocar siquiera el cuerpo, inyectó primero una droga en la muñeca, cerca del sitio donde se había pinchado para inyectarle el compuesto embalsamador. Esta, dijo, neutralizaría el compuesto y liberaría los sistemas sumiéndolos en una relación normal, de forma que la solución reanimadora pudiese actuar libremente al ser inyectada. Poco después, cuando se observó un cambio y un leve temblor pareció perturbar los miembros muertos, West colocó sobre la cara espasmódica una especie de almohada, la apretó violentamente y no la retiró hasta que el cadáver se quedó absolutamente inmóvil y listo para nuestro intento de reanimación. El pálido entusiasta se dedicó ahora a efectuar unas cuantas pruebas finales y someras para comprobar la absoluta carencia de vida. Se apartó satisfecho y finalmente inyectó en el brazo izquierdo una dosis meticulosamente medida del elixir vital, preparado durante la tarde con más minuciosidad que nunca desde nuestros tiempos universitarios, en que nuestros experimentos eran nuevos e ingeniosos. No me es posible describir la tremenda e intensa incertidumbre con que esperamos los resultados de este primer ejemplar, auténticamente fresco, el primero del que podíamos esperar razonablemente que abriese los labios y nos contase posiblemente con voz inteligente lo que había visto al otro lado del incognoscible abismo. West era mentalista, no creía en el alma y atribuía toda función de la conciencia a fenómenos corporales. Por consiguiente, no esperaba ninguna revelación sobre espantosos secretos del abismo y cavernas más allá de la barrera de la muerte. Yo no discrepaba completamente de su teoría, aunque conservaba vagos e instintivos vestigios de la primitiva fe de mis antecesores, de manera que no podía dejar de observar el cadáver con cierto temor y terrible expectación. Además, no podía borrar de mi memoria aquel grito espantoso e inhumano que oímos la noche en que intentamos nuestro primer experimento en la deshabitada granja de Arkham.
Había transcurrido muy poco tiempo cuando observé que el ensayo no iba a ser un fracaso total. Sus mejillas, hasta ahora blancas como la pared, habían alcanzado un levísimo color que luego se extendió bajo la barba incipiente, curiosamente amplia y arenosa. West tenía la mano puesta en el pulso de la muñeca izquierda del ejemplar. Asintió de repente significativamente y casi de manera simultánea. Apareció un vapor en el espejo inclinando sobre la boca del cadáver. Siguieron unos cuantos movimientos musculares espasmódicos y a continuación una respiración audible y un movimiento visible del cuerpo, visible del pecho. Observé los párpados cerrados y me pareció percibir un temblor. Después se abrieron y mostraron unos ojos grises, serenos y vivos. Aunque todavía sin inteligencia, ni siquiera curiosidad, movido por una fantástica ocurrencia, susurró una pregunta en la oreja cada vez más colorada, unas preguntas sobre otros mundos cuyo recuerdo aún podían estar presentes. Era el pánico lo que les extraía mi mente, pero creo que la última que repetí fue ¿dónde has estado? Aún no sé si me contestó o no, ya que no surgió ningún sonido de su bien constituida boca. Lo que sí recuerdo es en aquel instante creí sólidamente que los labios delgados se movieron sutilmente, formando sílabas que yo habría vocalizado como solo ahora. Si la frase hubiese tenido sentido o relación con la que le preguntaba, en aquel instante me sentí lleno de alegría, convencido de que habíamos alcanzado el gran objetivo y que por primera vez un cuerpo reavivado había pronunciado palabras impulsado claramente por la verdadera razón. Un segundo después ya no ocupo ninguna duda sobre el éxito, ninguna duda de que la solución había cumplido cabalmente su objetivo, al menos de manera transitoria, devolviéndole al muerto una vida racional y articulada, pero con este triunfo me invadía el más grande de los espantos, no a causa del ser que había hablado, sino por la acción que había presenciado, y por el hombre a quien me unía las vicisitudes profesionales, porque aquel cadáver fresco, cobrando conciencia finalmente de forma aterradora, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última escena en la tierra, manoteó frenético en la lucha de vida o muerte con el aire y de súbito se desplomó en una segunda y definitiva disolución de la que ya no pudo volver, profiriendo un grito que resonaba eternamente en mi cerebro atormentado. Auxilio, aparta, maldito demonio pelirrojo, aparta esa condenada aguja. El horror de las sombras. Muchos hombres han contado cosas espantosas, no referidas en letras impresas, que sucedieron en los campos de batalla durante la gran Durante la Gran Guerra, algunas de estas cosas me han hecho palidecer, otras me han producido unas náuseas incontenibles, mientras que otras me han hecho temblar y volver la mirada hacia atrás en la oscuridad. Sin embargo, creo que puedo mencionar la peor de todas, el espantoso antinatural e increíble horror de las sombras. En 1915 estaba yo como médico con el grado de teniente en un en, médico grado de teniente en un regimiento canadiense en Flandes, siendo uno de los numerosos norteamericanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural de haberse alistado el hombre de quien era yo ayudante imprescindible, el célebre cirujano de Bolton, Dr. Herbert West. El Dr. West se había declarado siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra, y cuando dicha posibilidad se presentó me remolcó consigo en contra de mi voluntad. Había motivos por los cuales yo me hubiera alegrado de que la guerra nos separase, motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la compañía de West cada vez más irritante, pero cuando se marchó a Ottawa y consiguió por medio de la influencia de un colega una plaza de comandante médico, no me pude resistir a la autoritaria insistencia de aquel hombre decidido a que la acompañase en mi calidad habitual. Cuando dijo que el doctor West estuvo siempre curioso de poder servir en el campo de batalla, no me refiero a que fuese guerrero por naturaleza, ni que aspirase a salvar la civilización. Siempre había sido una fría máquina intelectual, flaca, rubia, de ojos azules y con gafas, que creo que reía secretamente de mis
secretamente de mis ocasionales entusiasmos marciales y de mis críticas de la indolente neutralidad. Sin embargo, había algo en la arruinada Flandes que él quería, y al fin de conseguirlo tuvo que adoptar aspecto militar. Lo que procuraba no era lo que procuran muchas personas, sino algo relacionado con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado practicar de forma completamente secreta y en la cual había obtenido resultados asombrosos y de vez en cuando horrendos. Lo que quería no era otra cosa, en realidad, que abundante abastecimiento de muertos recientes en todos los estados de desmembramiento. Herbert West necesitaba cadáveres frescos porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la distinguida clientela que había hecho crecer rápidamente su fama a su llegada a Boston. En cambio, yo lo conocía demasiado bien, ya que era su más íntimo amigo y ayudante desde nuestros tiempos de la Facultad de Medicina en la Universidad Miskatonic de Arkham. Fue en aquellos tiempos de la universidad cuando inició sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y luego con cadáveres humanos conseguidos de manera aterradora. Había obtenido una solución que inyectaba en las venas de los muertos y si era bastante fresco reaccionaba de manera extraña. Había tenido muchas dificultades para descubrir la fórmula adecuada, pues cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente apto para él. El terror lo dominaba cada vez que pasaban en los fracasos parciales. Seres atroces resultaba de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Cierto número de estos fracasos había seguido con vida. Uno de ellos se encontraba en un manicomio mientras que otros habían desaparecido, y como él pensaba en las eventualidades imaginables, aunque prácticamente imposibles, se estremecía a menudo debajo de su aparente imperturbabilidad habitual. West se había dado cuenta muy pronto de que el requisito fundamental para que los ejemplares sirviesen en su frescura, así que había recurrido al procedimiento espantoso y abominable de revocar cadáveres en la universidad, y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud respecto a él había sido de fascinada admiración, pero a medida que sus procedimientos se hacían más aventurados, un reservado terror se fue apoderando de mí. No me gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable. Luego sucedió aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando me enteré de que cierto ejemplar aún estaba vivo cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había podido revivir la función de pensamiento racional en un cadáver, y este éxito conseguido a costa de semejante abominación lo había endurecido por completo. No me atrevo a hablar de sus métodos durante los 5 años siguientes. Continué a su lado por puro miedo y presencié escenas que la lengua humana no podría repetir. Progresivamente llegué a darme cuenta de que el propio Herbert West era más aterrador que todo lo que hacía. Fue entonces cuando comprendí claramente que su celo científico por extender la vida en otro tiempo normal había degenerado sutilmente en una curiosidad meramente morbosa y macabra, y en una secreta complacencia en la visión de los cadáveres. Su interés se convirtió en perversa afición por la repugnante y la diabólicamente anormal. Se recreaba con tranquilidad en monstruosidades artificiales ante las que cualquier persona en su íntegro juicio caería desvanecido de repugnancia y de horror. Detrás de su pálido intelectualismo se convirtió en un exigente baudelaire del experimento físico, en un lánguido heliogabado de las tumbas. Desafiaba inalterablemente los peligros y cometía crímenes con impasibilidad. Creo que el momento crítico llegó al comprobar que podía restituir la vida racional, y buscó nuevos ámbitos que conquistar, experimentando en la reanimación de partes seleccionadas de los cuerpos. Tenía ideas extravagantes y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y los tejidos nerviosos separados de sus sistemas psíquicos naturales, y obtuvo ciertos resultados espantosos preliminares en forma de tejidos imperecederos, alimentados artificialmente a partir de los huesos semi-incubados de un reptil tropical indescriptible. Había dos cuestiones biológicas que ambicionaba terriblemente establecer. Primero, si podía darse algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro.
en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos, y segundo, si existía alguna clase de relación etérea, intangible, distinta de las células materiales que uniesen las partes quirúrgicamente separadas que previamente habían constituido un solo organismo vivo. Todo este trabajo científico requiere una prodigiosa provisión de carne humana recién muerta, y esa fue la razón por la que Herbert West participó en la Gran Guerra. El terrorífico y abominable suceso ocurrió una medianoche a finales de marzo de 1915 en un hospital de campaña detrás de las líneas de Saint Eloi. Aún ahora me pregunto si no fue meramente la diabólica función de un delirio. West se había montado en un laboratorio particular en el lado este del edificio que se le había establecido provisionalmente, alegando que deseaba poner en práctica nuevos radicales métodos para el tratamiento de los casos de mutilación hasta ahora desesperados. Allí trabajaba como un carnicero en medio de su sanguinolenta mercancía. Jamás llegué a acostumbrarme a la agilidad con que él manejaba y clasificaba determinado material. A veces hacía verdaderas maravillas de cirugía en los soldados, pero sus principales satisfacciones no eran de carácter menos público y filantrópico, y se vio forzado a dar muchas explicaciones acerca de ruidos extraños aún en medio de aquella babel de condenados, entre los que había frecuentes disparos de revólver, cosa corriente en un campo de batalla,